La historia de Nosferatu. Plagio, Lux Media, clásico de culto. Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores del canal? Les deseo lo mejor este año 2025. Quiero aprovechar en estos momentos que Nosferatu es tendencia gracias a la película de Robert Eggers para poder traerles algo. Y es que además, aunque no lo crean, me ha tocado conocer personas más jóvenes que no sabían qué es Nosferatu. Lo conocían de vista por caricaturas como Bob Esponja, pero no sabían de dónde venía y mucho menos su historia. Así que decidí traerles este video en donde les narro todo lo que pasó durante su filmación y su distribución, así como su casi eliminación también. Estamos hablando de uno de los plagios más grandes de la historia del cine universal, de uno de los casos más antiguos de los media y de un caso muy curioso en que la piratería sirvió para preservar el arte. Espero les guste. Primero, para ponerlos un poco en contexto, hay que recordar que el 26 de mayo de 1897 se publicó por primera vez la novela Drácula de Bram Stoker, que como ya sabemos muchos, se volvió una de las obras más famosas de la literatura inglesa y uno de los mejores referentes de los relatos góticos. 15 años después, en abril de 1912, el escritor falleció a la edad de 64 años. Con esto, los derechos de sus obras pasaron a manos de su esposa, la señora Florence Balcombe. En cuanto a Nosferatu, todo comenzó con un alemán de nombre Alvin Grau, que por muchos años fue un estudioso del ocultismo y perteneció a un grupo llamado Fraternita Saturni. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, le tocó servir en el ejército alemán. En el invierno de 1916, en Serbia, conoció a un granjero que estaba convencido de que su padre se había convertido en un vampiro. Su historia lo inspiró para querer hacer una película que tratara de vampiros y de fundar su propia casa productora. Así, en 1921, Grau y otro hombre llamado Enrico Dickmann fundaron el estudio Prana Film, el cual se enfocaría en hacer películas con temática sobre el ocultismo y lo sobrenatural. Cuando Grau buscó a un guionista que fuera afín a su pensamiento, dio con Henrik Galeen, que ya tenía experiencia en obras de romanticismo oscuro y que trabajó en Der Golem de 1920. En cuanto al director, seleccionó a Friedrich Wilhelm Murnau, luego de ver su trabajo en Satanás. Al momento de elegir una historia, decidieron adaptar la novela Drácula de Bram Stoker, pero había un problema. Como la novela era un trabajo reciente, los derechos de autor aún estaban vigentes y por lo tanto no se podía usar libremente. Como Grau no quería pagar por los derechos, le pidió a Galeen que le hiciera una serie de cambios a la historia, por lo que se modificaron varios nombres y otros detalles. En vez de situar la historia en Londres, Inglaterra, durante la década de 1890, ahora se desarrollaba en el pueblo ficticio de Wiesbaden, Alemania, en el año de 1838. El conde Drácula, interpretado por Max Schreck, pasó a llamarse conde Orlok, el cual ahora tenía un aspecto más horrible que el de su contraparte original. El abogado Jonathan Harker, interpretado por Gustav von Wangenheim, ahora era un agente inmobiliario llamado Thomas Hodder, mientras que Mina
interpretada por la actriz Greta Schroeder, fue nombrada Helen. Ahora ella era la que caminaba dormida en lugar de Lucy. Por lo que podría decirse que ambas heroínas fueron combinadas en una sola. El profesor Van Helsing ahora era llamado profesor Bulwer, y su participación fue mucho menor. Se excluyeron por completo a las 3 esposas de Drácula. Además, el doctor Servais Kinsey Morris y Arthur Holwood fueron descartados o reemplazados por personajes con un rol más reducido. El jefe de Harker, que le recomendó ir a visitar al conde, y el sirviente de Drácula encerrado en un manicomio, es decir, Renfield, fueron combinados en un solo personaje llamado Knock. Lo de reducir el número de personas probablemente se hizo para ahorrar dinero, ya que así no tendrían que pagarle a tantos actores. Adicionalmente, la embarcación, que era conocida como el Dimitir, ahora era el Empusa. Galen tuvo la idea de agregar que el pueblo fuera azotado por una plaga, la cual fue esparcida por un gran número de ratas que llegaron a bordo del Empusa, dentro de los ataúdes con tierra del conde. Se cambió por completo toda la última parte de la novela, en la que el conde se veía acorralado y tuvo que huir de vuelta a su país, mientras el grupo de héroes lo perseguía para intentar matarlo antes de que éste llegara a su tierra. En su lugar, Ellen se sacrifica, después de haber leído cómo derrotar a un vampiro. Esta abre la ventana de su cuarto para que el conde pudiera entrar y finge estar enferma para engañar a su esposo y así poder mandarlo fuera a buscar un doctor. El conde entra a su habitación y Helen le permite alimentarse de ella, sirviendo como una distracción en lo que amanecía. Al salir los primeros rayos del sol, el conde se desvanece. Otro cambio que se hizo fue la inclusión de elementos de ocultismo. En esta versión de la historia, el conde fue una creación del demonio Belial, que era un demonio muy famoso en las tradiciones satánicas y que a menudo era invocado por los magos practicantes de la Goetia, además de carácter alquímico y enoquiano, el lenguaje de los ángeles. El contenido de esas cartas, aún hasta la fecha, no se ha podido descifrar. Por otra parte, el profesor Bulwer, que es el equivalente de Van Helsing, fue nombrado así como referencia a su novelista inglés de nombre Edward Bulwer Lytton, que escribía relatos sobre ocultismo. Debido a las limitaciones de la época, no se mostraron varias de las habilidades sobrenaturales del conde. Este no trepaba muros, ni tampoco rejuvenecía cuando éste se alimentaba de alguien. Su víctima no se convertía en vampiro, sino que simplemente moría. Además, este sí se reflejaba en los espejos. Por otra parte, era vulnerable a la luz del sol, contrario a Drácula original, que podía caminar durante el día sin lastimarse. Además, solo se contaron con una cámara, por lo que solo hubo un negativo original de la película. El historiador David Calat, en un documental, mencionó que la razón de todos esos cambios pudo haber sido porque se trataba de una película de bajo presupuesto, hecha por alemanes, enfocada a audiencias alemanas. Así que situar la historia en Alemania y poner de protagonistas alemanes era lo más lógico para que fuera bien recibida por ese público. Luego de terminada, la película hizo su estreno en Países Bajos el 16 de febrero de 1922 y luego el 4 de marzo en Alemania con el nombre de Nosferatu, Eine Sinfonie des Grauens, cuya traducción sería Nosferatu, una sinfonía de horror. El nombre de esta cinta era una palabra del romano antiguo, que probablemente se derivó de la palabra Nessunferitu,
que significa el hostil o el insufrible. A pesar de que querían evitar problemas legales, las historias aún eran similares, y en la descripción hallada en la publicidad no podía leer la oración: adaptación libre de Drácula de Bram Stoker, la cual, claro, era no oficial y no autorizada. Para su estreno en Alemania se usó como sede el Jardín Zoológico de Berlín. Dicha premier fue planeada para que fuera un evento social a gran escala, al que llamaron Das Fest des Nosferatu, cuya traducción sería el Festival de Nosferatu. Para dicha ocasión se pidió a los invitados que fueran vestidos con ropa de la época Biedermeier. La producción de la película fue acompañada de una orquesta cuya música fue compuesta por Hans Hermann. Grau estaba confiado en que la viuda de Bram Stoker no se daría cuenta de la existencia de esta obra, ya que ella vivía en Londres, mientras que ellos se encontraban en Alemania. Y además, tenían nombres distintos, y así fue por un tiempo. Balcombe no sabía nada de eso, hasta que un día pasó lo inesperado. Alguien le mandó una carta anónima con el remitente de Berlín. Este incluía un folleto del evento llevado a cabo por su estreno, y ahí pudo leer claramente que estaba basada en la obra de su difunto esposo. Con esto descubrió que estaban utilizando material de la obra sin autorización y sin haberle pagado por ello. Además, estaban ganando mucho dinero. En cambio, ella se encontraba en una mala situación financiera. Esto hizo que la mujer estallara en cólera. De inmediato levantó una demanda contra Prana Film por infracción de derechos de autor, en la que exigía una compensación económica y que todas las copias de esa película fueran destruidas. El proceso legal duró cerca de 3 años. Balcombe fue representada por abogados de la Sociedad de Autores Británicos Incorporados. Como no contaban con suficiente dinero, el estudio Prana Film se declaró en bancarrota para evitar pagarle a la mujer, siendo Nosferatu su única producción. Al final, ella ganó el caso. En julio de 1925, el juzgado le ordenó al estudio que todas las copias de la cinta, incluyendo los negativos, fueran entregados a la viuda para ser destruidos. Una vez que se juntó todo el material, le prendieron fuego. Como dato curioso, la señora Balcombe jamás vio la película, por lo que en realidad no se cercioró de si las historias eran parecidas o no. Respecto a la música, la mayor parte de la composición, hecha por Hans Hermann, también se perdió. Por mucho tiempo, desde 1925 hasta 1947, esta película se creyó perdida para siempre. Pero resultó que 4 o 5 versiones sobrevivieron a la quema masiva. Esto fue gracias a que la película fue una réplica de forma no autorizada y distribuida en otros países, a los cuales no llegó la sentencia de ser destruida. Sin embargo, esto también provocó que hubiera versiones en diferentes idiomas, con distintas duraciones y con diferentes bandas sonoras. Algunas estaban muy completas, pero en general todas tenían cortes. Grau, por su parte, conservó algunos fragmentos del trabajo original. Hubo una versión en inglés que se pudo ver en Estados Unidos, en 1929, pero el caso más sobresaliente fue en Viena, Austria, el 16 de mayo de 1930. Se lanzó una versión de Nosferatu, que era acompañada de música producida con un tocadiscos, a la cual le cambiaron el nombre por La Obra Duodécima, una noche de terror, para no levantar sospechas. Esto no fue solo para evitar que fuera destruida, sino también para que Murnau no supiera de su existencia. Esta cinta resultó ser una versión reeditada y no autorizada de Nosferatu. Le cambiaron el final para que fuera un poco más alegre, y también le cambiaron los nombres a los personajes, como por ejemplo el conde Orlok
pasó a llamarse Príncipe Volskov y Helen. Ahora se llamaba Margita. Este film contenía varias escenas que fueron filmadas por Murnau, pero que no habían sido mostradas hasta ese momento, y se agregó metraje nuevo que fuera filmado por alguien más. Encima de eso, quitaron el nombre de F.W. Murnau de los créditos. Se cree que ninguna de estas versiones estaba realmente entera, por lo que es imposible que 15 minutos de la obra original se hayan perdido para siempre. Cabe mencionar que Nosferatu no fue la primera adaptación de Drácula a la pantalla grande. Su primera aparición en el cine fue en 1921, en la forma Drácula Halala, cuya traducción es La muerte de Drácula, la cual era una película muda de origen húngaro. Esta, sin embargo, tenía una historia muy diferente a la novela. Dicha obra se considera lost media, ya que de ella solo quedaron 4 fotografías publicitarias de la época y una novela corta que adapta la historia del film. Un joven productor de Hollywood llamado Carl Laemmle Jr. vio el potencial de venta que tenía la obra de Stoker, así que adquirió los derechos para hacer una película. Su deseo era hacer una cinta que estuviera a nivel de El jorobado de Notre Dame de 1923 y El fantasma de la ópera de 1925, y las obras de teatro para así tener exclusividad sobre el personaje de Drácula. Los escritores estudiaron cuidadosamente la película de Nosferatu para obtener algo de inspiración. Así, en febrero de 1931 se estrenó la primera versión sonora de Drácula con Bela Lugosi en el papel principal. Tiempo más tarde, en 1937, falleció Florence Colombe a la edad de 78 años. Los coleccionistas interesados en la restauración de Nosferatu aprovecharon que la señora ya estaba muerta para iniciar un proceso de búsqueda del metraje. Se compilaron la versión americana, la austriaca y los fragmentos de Grau, pero descubrieron que a todo este material le habían modificado los subtítulos para que los personajes aparecieran con los nombres originales de la novela Bram Stoker. Afortunadamente, en 1973, unos restauradores descubrieron que la Filmoteca de Berlín Oriental tenía en su poder una versión que sí contenía los subtítulos originales. Además, se encontró más material en Francia y en Checoslovaquia. Con estos hallazgos se pudo complementar lo que ya había reunido, y así fue posible montar una versión aceptable de la obra original, la cual es la que distribuye en la actualidad. En 1977, el productor de cine español José Ernesto Díaz Noriega adaptó la versión en inglés de Nosferatu, cambiando la locación a España y situando la historia en el periodo de tiempo en el que estaban saliendo de la dictadura franquista para establecer una democracia. Tomó personajes históricos de la vida real y los combinó con los de la novela de Bram Stoker. Por ejemplo, el primer ministro Arias Navarro pasó a ser Dráculas Navarro. En 1979 se estrenó la película Nosferatu the Vampire, del director alemán Werner Herzog. Originalmente iba a ser otra adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker, pero terminó siendo un remake, homenaje de la película que dirigió F.W. Murnau en 1922. Un trabajo que combinó elementos de las dos obras. De Nosferatu se retomó el nombre titular, la apariencia del conde, los cambios hechos a la historia y la locación en Alemania, mientras que de la novela de Bram Stoker se retomaron los nombres originales, de modo que el actor Klaus Kinski interpretó al conde Drácula, no al conde Orlok. Lucy, interpretada por la bella Isabelle Adjani, ahora era la esposa de Jonathan Harker y fue la protagonista, mientras que Mina
fue relegada a personaje secundario. En el final de esta versión, el conde Drácula no se desvaneció al salir al sol, sino que simplemente cayó muerto. Posterior a esto, Van Helsing, que al principio era mostrado como un escéptico, le cortó la cabeza y le clavó una estaca en el corazón, actos por los que fue arrestado. Al final de la película, Jonathan Harker, que había sido convertido en vampiro, huyó del pueblo montando un caballo. Se hicieron dos versiones, una en la que los actores hablaban inglés y otra en la que hablaban alemán. Esta versión de Nosferatu fue bien recibida por los críticos y fue un éxito comercial, pero se vio envuelta en una polémica por crueldad en contra de los animales, debido al trato inhumano que se le dio a los caballos, ovejas y sobre todo a las ratas. A partir de 1981, la cinta de 1922 pasó por varias restauraciones llevadas a cabo en Estados Unidos, Europa y Australia. En el año 2000 se estrenó una película de nombre Shadow of the Vampire, o La sombra del vampiro, que fue dirigida por Elias Mergi. Esta cuenta la historia de cómo se llevó a cabo la filmación de Nosferatu de 1922, pero con un giro de la trama muy curioso. El actor Max Schreck, interpretado por Willem Dafoe, era un vampiro de verdad. Murnau estaba consciente de eso y le permitió matar a sus actores y equipo de producción para darle más realismo a la obra. En julio del 2015 se anunció que habría otro remake, escrito y dirigido por Robert Eggers, el cual acababa de dar el salto a la fama gracias a su trabajo en La Bruja de 2015, con Anya Taylor y Joy. Aprovecharía que en el 2019 Nosferatu se volvería de dominio público. En el 2022 se confirmó que el conde Orlok sería interpretado por Bill Skarsgård, famoso por dar vida al payaso Pennywise en la película It del 2017, mientras que la actriz Lily Rose Depp, hija de Johnny Depp, interpretaría a Helen. Adicionalmente se contaría con la participación de Aaron Taylor Johnson y Willem Dafoe. En el 2023 se estrenó otro remake dirigido por David Lee Fisher, el cual fue financiado mediante Kickstarter. Hoy en día, la película de 1922 se considera como una obra maestra que influyó en gran medida el cine de horror, así como uno de los mayores referentes del expresionismo alemán. La escena en la que se ve la sombra del conde mientras sube las escaleras se volvió icónica. Dicha escena, al igual que el aspecto característico del conde, han sido referenciados incontables veces en la cultura pop. Además, la debilidad a la luz del sol se volvió un elemento altamente recurrente en el cine de vampiros. Falta ver cómo le irá al remake del 2025 debido a los talentos involucrados. Se tiene expectativas muy altas. Al final del día, el público será el que decida si se vuelve un éxito o no. Bueno, con esto finalizamos este video. Espero que les haya encantado. No olviden suscribirse y darle like. Se despide de ustedes su amiga, la Dama Escarlata, deseándoles a todos que tengan un excelente año 2025.